Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. Como ya vieron en el título de este video, hoy estaremos hablando de la depresión, anedonia y distimia. Uno de los errores que suele cometer los pacientes es no conocer y reconocer en qué etapa de estas tres fases es que se encuentra su malestar emocional. Pero entonces, ¿existirá mucha diferencia entre lo que es anedonia y lo que es distimia? ¿Y para qué me servirá reconocer en qué etapa de estas dos fases estoy? Para que nosotros empecemos a reconocer estas características, deberíamos de conocer algunas de ellas. Una de las características de la anedonia es que se pierde el placer donde antes sí lo había, por las cosas que antes sí nos gustaba hacer. Es decir, si a ti antes te gustaba practicar algún deporte y hoy ese mismo deporte dejó de generarte ese placer, pudieras estar en una situación de anedonia. Pero la anedonia también se da por un evento recientemente que hayas estado pasando, es decir, la pérdida de algún familiar, la pérdida hasta de una mascota, el desempleo, alguna crisis económica, pérdida del trabajo. Es decir, la anedonia se da por un suceso que recientemente tú hayas pasado y únicamente pierdes el placer por cosas, las mismas cosas que antes sí te provocaban ese bienestar, esa actitud positiva dentro de tu día a día. Eso se podría decir como anedonia. En cuanto a la duración de la anedonia, podemos hablar de que este síntoma dura entre 2 a 5 meses. Podemos estar dentro de este tiempo con estas síntomas, con estas características negativas en torno a nuestras acciones. Ya si pasa de ese tiempo, más o menos entre 2 y 5 meses, ya estaríamos hablando de otra cuestión. Con la anedonia, esta sensación negativa o esta sensación de pereza se nos da durante el día, pero no todo el día, sino se nos da por lapsos durante el día. Eso podríamos estar hablando de una anedonia. ¿Por qué? Porque la gran diferencia a la distimia es que con la distimia nos vamos a sentir con unos síntomas negativos, pero durante todo el día. Es más prolongada el tema de la distimia. Algunas de las características de la distimia es que tenemos baja autoestima, pereza, tristeza, baja energía. Si nos damos cuenta, el tema de la distimia es un tema más complejo, porque entonces ya estamos hablando de que la distimia nos está encaminando hacia una depresión más crónica o una depresión crónica. En ese sentido, con la distimia incluso llegamos a tener o llegamos a perder el apetito sexual. Y esto tiene una duración o que lo llevas arrastrando de 1 a 2 años. Si nos damos cuenta, en la distimia tenemos mayor tiempo de prolongación de estos síntomas y la anedonia únicamente es un tiempo más corto, ¿no? Es por eso de la importancia de reconocer en qué de los dos grados estamos de baja autoestima o de la depresión. Porque no todo es depresión. Es decir, si nosotros nos encontramos en unos síntomas de anedonia, hacemos que estamos en una depresión mayor cuando en realidad simplemente estamos en una anedonia. Desde el mundo de la psicología clínica, por supuesto, es totalmente diferente tratar una anedonia a tratar una distimia. Es decir, es muy importante reconocer en qué fase estamos para que entonces acá el psicólogo pueda intervenir de manera oportuna y sobre todo reconocer en qué fase de estas. Entonces, no porque tengas alguna pereza o alguna cuestión ahí negativa o de baja autoestima, no siempre vas a estar en distimia. Posiblemente simplemente sea una anedonia y entonces será más sencillo, entre comillas, porque por supuesto todo depende del paciente, poder reconocer y elevar esas energías y sobre todo esa autoestima y que tu día sea más funcional. Sin embargo, con la distimia, el proceso para poderla curar y para poderla detectar es aún más complejo. Algunos investigadores apuntan a que cuando un paciente tiene distimia y el tratamiento, digamos que no le ha resultado de una manera óptima, podemos empezar a apuntar entonces a los neurotransmisores. ¿Qué es esta parte de los neurotransmisores? Bueno, la parte de los neurotransmisores como oxitocina y serotonina, que son los encargados de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, digámoslo así. Y si existe algún fallo acá cerebral donde estas sustancias químicas no se estén procesando de manera adecuada o de manera correcta, es entonces que si hay un malestar fisiológico o del cerebro, la distimia va a ser más prolongada. En ese sentido, la estrategia debiera ser un tanto más medicada y hay que meter ahí ciertas cuestiones para poder
suplementar o complementar este proceso químico. Recordar que los neurotransmisores son los encargados de regular y sobre todo que nos ayuda a manifestar nuestras emociones. La serotonina y oxitocina, por ejemplo, son encargadas de la felicidad. Y esto puede ocurrir cuando en la niñez hace falta o existe desarraigo o falta de estimulación, y sobre todo no existe ninguna recompensa o algún premio en la niñez. En ese sentido existe o se empieza a potencializar una distimia que en la adultez pudiera emanar. No en todos los casos, por supuesto, va a ocurrir así. Sin embargo, algunos autores apuntalan a que mientras tú en una niñez haya tenido estas características, es probable o tiende a que en la adultez se pueda desarrollar esta parte de la distimia. Recordar que la distimia también es esta parte de que siempre están negativos, siempre están con pereza, siempre apuntalan hacia el tema oscuro, el tema negativo de las cosas, con esta falta de ímpetu y actitud frente a alguna acción. Algunos autores, metiéndonos en otras corrientes, pudiéramos hablar de que esta persona pudiera ser o tuviera un trastorno esquizoide. Recordar que la persona esquizoide es una persona que carece o no le importa esta parte de las relaciones sociales o hacer relaciones sociales más humanas y más fuertes o más solidificadas, ¿no? Para encontrar a un esquizoide simplemente analícenlo en una fiesta, en una reunión, el tipo que esté ahí aislado, el tipo que no esté ahí disfrutándolos, pudiéramos intuir, no es que todos los casos sea así, pero pudiéramos entonces hablar de una persona esquizoide. Entonces es muy interesante porque entonces pudiéramos hablar de un caso de distimia, pero también de un trastorno o una personalidad esquizoide. Es muy interesante esta parte de poder detectar desde el punto de vista de la psicología. Uno de los autores que ha hablado de la tristeza y la de depresión es Lacan. Lacan sostenía que mal se califica a la tristeza de depresión cuando la tristeza se trata de una cobardía moral y se está traicionando a sí mismo. Y se está traicionando a sí mismo por no reconocerse en el inconsciente. Y la tristeza es la consecuencia de no querer saber el horror de la verdad. Recordar que para Lacan el inconsciente está situado y está condicionado a el lenguaje, y eso resulta los efectos, eso desde Lacan. Pero para el psicoanálisis la tristeza va a ser este tema de la inhibición y la depresión. Para el psicoanálisis la depresión es igual a tener tristeza y la inhibición. Uno de los tratamientos más usados en el tema de la distimia, la anedonia o la depresión es usar la terapia cognitivo-conductual, justamente para empezarnos a ser responsables y cargos de nuestras emociones. En ese sentido, reconocer el proceso de pensamiento y qué es lo que nos provoca esta parte de llegar a una baja autoestima o a una distimia o anedonia. Sería interesante pasar por la terapia cognitivo-conductual. Sería muy bueno empezar a controlar nuestras emociones. Me ayudarías mucho si te suscribes y le das la campanita a este video para que no te pierdas el contenido de psiquismo. Es un canal donde estaremos hablando de cuestiones de psicología, autores e historias que puedan servirte a ti, que te interesa este mundo de la psicología. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video, y si algo te hizo sentido o puedes agrandar este conocimiento, déjalo ahí en la caja de comentarios. Yo estaré ahí compartiendo y comentándote a tu comentario. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.